actitud, sujeción y ánimo es el título que le he puesto a esta porción, basada en el pasaje que leímos recién de Hechos capítulo 18, desde el versículo 18 al terminar, al versículo 29. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, le dice sobre lo ya escrito, o sea, sobre lo que ya está escrito en las Escrituras. Dice, estas cosas, y él le está mencionando cosas que pasaron y que están en el Antiguo Testamento, y le dice, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. En Romanos 15, versículo 4, nos da una visión bastante amplia del propósito por el cual se escribieron estas cosas, o por el cual se nos relatan estos diversos hechos. Y ahí nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Al ser animados y consolados por las Escrituras, tenemos esperanza. Esperanza en las Escrituras no es sinónimo de incertidumbre, ni se confunde con un deseo, con una posibilidad que uno quiere pero que puede que sí, puede que no, sino que esperanza en las Escrituras se refiere a una liberación futura, una liberación cierta. Por ejemplo, eso lo encontramos ahí en Romanos 8, versículos 23 al 25, donde el apóstol nos habla de los dolores que sufre la creación y que también aguarda con esperanza la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque esto redundará también en liberación para la propia creación. Esto nos dice que en todas nuestras dificultades la liberación de Dios está en marcha. Él lo ha hecho en el pasado, podemos verlo en las Escrituras. Lo ha hecho en el pasado y lo volverá a hacer con aquellos que hoy están atravesando dificultades, sean del tipo que sean. ¿Dónde aprendemos esto? En la Biblia. No importa lo que estemos pasando, este tiempo pasará. La liberación ya viene. Pero esta esperanza que Dios pone a nuestro alcance no es para que obremos independientemente. Dios ha querido por este medio darnos un mismo sentir según Cristo Jesús. Y un mismo sentir no es ponernos de acuerdo en planteamientos humanos, ni tampoco en filosofías de moda. Nada de eso. Es un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Cristo Jesús? En Juan 17, versículo 4, Él ora al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Romanos 15, 6 dice, nos da esperanza para que unánimes, en un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, mire el propósito de esto, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos da esperanza? Para que unánimes ahora, a una voz, glorifiquemos a Dios con nuestra vida. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Yo te he glorificado. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Esto es lo que nos perdemos, hermanos, cuando descuidamos lo que se ha escrito. Esto nos perdemos cuando descuidamos este libro. Entonces, cuando pasa así, no aprendemos. Y si no aprendemos, no somos animados, no somos consolados,
Y en este estado de incertidumbre perpetua no hay esperanza. Hay solo desazón. Cada cual es víctima de sus propios pensamientos erróneos y ya no hay un mismo sentir. ¿Cómo va a haber un mismo sentir si cada uno está pensando en sus propias cosas, en sus propias necesidades? Se ha erigido a sí mismo otros dioses y a ellos les sirve. Y el Dios de este no es el mismo que este Dios y cada uno demanda. Imposible que haya un mismo sentir. No hay unanimidad. La consecuencia de eso, no glorificamos a Dios. Pero nosotros, como congregación y como creyentes, queremos glorificar a Dios con nuestras vidas. Queremos hacerlo. Por eso hacemos el esfuerzo de detenernos en estos pasajes que, leídos descuidadamente, pareciera que no tienen nada que enseñarnos. ¿Qué vamos a aprender de un pasaje así, donde Pablo está en un lugar, hace votos, se va a otro lugar, se le pide a los hermanos, se va, aparece en otra iglesia, la saluda y se va de nuevo? ¿Qué aprendemos ahí? Es bueno recordarnos entonces, hermanos, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay enseñanza valiosa en cada página de la palabra de Dios. Y cada libro de las Escrituras nos muestra a Cristo. Ahora bien, de nuestro texto, de este texto que hemos leído, he sacado 3 enseñanzas que son necesarias y saludables para la iglesia hoy, como lo fueron en el tiempo que se escribieron. La primera que yo encuentro aquí es gratitud. Gratitud a Dios. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde está eso? Bueno, veamos. Todos decimos o asumimos que estamos agradecidos, ¿verdad? Todos decimos, no, yo realmente estoy muy agradecido con el Señor. Pero ¿qué hacemos que pone en evidencia dicha gratitud? ¿Cómo se evidencia eso? En el Antiguo Testamento Dios había establecido cómo el israelita piadoso podía demostrar su gratitud. Y él lo hacía mediante votos por el cual se obligaba a cumplir durante un periodo de tiempo. Y esto es lo que encontramos aquí. Y es la razón por la cual, a pesar de ser bien recibido en Efeso, Pablo declinó quedarse más tiempo. No es que él le dice, los hermanos le ruegan, quédate con nosotros, y él le dice, no, debo pasar la fiesta en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había hecho voto. Pablo declinó quedarse más tiempo. Él se rapó antes de cruzar el mar Egeo. Recuerden, ¿dónde él estaba antes de llegar ahí? Estaba en Corinto. Él ahí se rapó. Cruza el mar Egeo y llega a Efeso. Pero en Efeso está un tiempo muy breve. No hace prácticamente ministerio ahí y cruza ahora el Mediterráneo en dirección a Cesarea, porque va a Jerusalén. Pablo entonces se rapó. Ahora, los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre el tipo de voto que hizo Pablo, y algunos se inclinan por el voto nazareo. Hablan directamente que él hizo un voto nazareo, pero cuando uno lee el número 6, donde aparecen las especificaciones de lo que es el voto nazareo, se encuentra con algunas cosas coinciden realmente, pero hay muchas otras que no aparecen en el texto. Así que la verdad, hermano, no me inclino por ir más allá de lo que Lucas dice aquí,
que había hecho voto, y la única evidencia de esto es que él se había rapado. Eso es lo concreto. Él tenía hecho voto. Algo similar encontramos en Hechos 21-23, donde le aconsejan a Pablo que él tome a 2 jóvenes y que le pague esto para no tener problemas con los judíos. Entonces uno se pregunta hoy día, ¿no es este un cristianismo un tanto extraño? ¿No como que huele demasiado a judaísmo? Pero deja de ser extraño cuando consideramos 2 cosas. La primera es que nunca debemos olvidar que el libro de Hechos es un libro narrativo, no es indicativo. Las doctrinas fundamentales de la fe se basan en las revelaciones apostólicas, en lo que Dios le ha revelado o quiso revelar por medio de sus siervos, y están registradas en las epístolas. De ahí podemos sacar doctrina. Hechos es una etapa de transición, de paso de las penumbras del judaísmo a la revelación completa del cristianismo en las epístolas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que nunca hacer estas cosas o hacer estos votos era para ganarse el favor de Dios. Ellos no se hacían estos votos para que Dios los aceptara. No. Pablo no consideraba estas cosas como necesarias para la salvación, porque él mismo dice, él mismo, ¿verdad?, no consideraba que la circuncisión fuera necesaria para la salvación, y por eso se opuso cuando se lo quisieron imponer como necesario. Pero no tuvo problema en circuncidar a Timoteo, porque sabía que ni le añadía ni le quitaba. Estas cosas en sí mismas caen en la categoría de indiferentes y son más un testimonio a los hombres que un deber religioso. Y debemos recordar que Pablo era un rabino judío, tratando de no ofender a los de su nación, tratando de ganarse a sus hermanos. Como él lo dice en 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Aquí tiene una condescendencia, pero a la vez hay una gratitud de Pablo, y lo vamos a ver por qué. Porque Dios había protegido a Pablo. Cuando recorremos el libro de Hechos, por donde Pablo pasó, cuando vemos todo lo que padeció y sufrió en su primer viaje, los capítulos 13 y 14, y luego el tiempo en Filipo, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto, es de extrañarnos que Pablo experimentara una profunda gratitud a Dios. Y en Corinto, a pesar de la oposición, Dios le consoló y confortó hablándole por medio de una visión. Él tiene una visión donde Dios le dice, Pablo, no temas, yo estoy contigo. Entonces, ¿cómo no mostrar gratitud? Entonces él recurre ahora a algo que Dios prescribía para tal fin, y además esto iba a contribuir a tener una mejor llegada entre sus hermanos de raza. Otra cosa que aprendemos aquí es la sujeción. Pablo era apóstol de Jesucristo. Él mismo lo había llamado y le había revelado su evangelio, y le había mostrado misterios respecto de Cristo y de la iglesia, desconocidos hasta ese entonces. Se las quiso revelar por medio del apóstol Pablo, y algunos de ellos están ahí en la epístola a los Efesios. Misterio dice que ha sido escondidos, pero que ahora Dios ha querido revelarlo, y la reveló por medio de él. Pablo era un rabino ilustrado, de amplia cultura, conocedor de 4 o 5 idiomas por lo menos,
y era un ex fariseo conocedor de la ley de Dios, aventajando en esto a los de su propia generación. Él mismo dice que era hebreo de hebreos. Él podía trazar su genealogía hasta el origen de su casa paterna en la pequeña tribu de Benjamín. Pablo era un erudito de su tiempo, al que Dios le concedió tener visiones extraordinarias. Y algunas de ellas nos las cuenta así por encima cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta. Él era un erudito de su tiempo. Sin embargo, ni su alcurnia, ni su intelecto, ni su posición social, ni su autoridad moral, ni sus amplísimos conocimientos y amplia cultura, ni su llamamiento por el mismo Cristo fueron un impedimento para que él se sujetara a la iglesia en Antioquía. Recordemos, hermanos, esta es la iglesia que envió a Pablo al campo misionero, Hechos capítulo 13. En esta iglesia ya tenía injerencia el elemento gentil. Aquí en Antioquía por primera vez y deliberadamente se les predicó a los gentiles el Evangelio, y muchos de ellos respondieron al llamado del Señor. Y este ex fariseo, quiero que entiendan eso, ex fariseo, orgulloso de su raza, ahora se sujeta humildemente a esta iglesia que le permitió servir con sus dones y talentos al Señor de la obra. Lucas nos dice, descendió a Antioquía y estuvo allí algún tiempo, versículo 23, no sin antes subir a Jerusalén y visitar a sus hermanos en la fe y hermanos de raza. Él no les debía nada a ellos. Si él no iba, estaba bien igual, pero él quiso ir. ¿Por qué? Porque Pablo lo que buscaba era la comunión estrecha con sus hermanos. Este acto de comunión y sujeción no le costaba poco al apóstol. Nosotros lo leemos en 3 frases en el versículo 22, pero en realidad es un viaje de poco más de 100 kilómetros a Jerusalén. Desde que él llega al puerto de Cesarea hasta Jerusalén había un poco más de 100 kilómetros. ¿Cuántos días de camino eran eso en aquel entonces? 3 días. Y de ahí ir al norte, a Antioquía, que estaba distante casi 500 kilómetros desde Jerusalén. En un viaje a pie, era un viaje de 10 días más. En Jerusalén estaban los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Y Pablo sin duda compartió con todos ellos, pero él formaba parte de la iglesia local de Antioquía, y allí se dirigió no solo para informar lo que Dios estaba haciendo a través suyo, sino también lo que estaba haciendo por medio de otros hermanos. Él se sentía parte de esta iglesia de Antioquía. Como en Antioquía, algunos judíos, otros prosélitos del judaísmo y aún gentiles obedecían al Evangelio. Lo mismo que él había visto ahí en su iglesia en Antioquía era lo que él veía en estos viajes misioneros. Judíos, prosélitos del judaísmo y gentiles llegaban a la fe. Dice el versículo 23 que se quedó allí algún tiempo. No se nos indica cuánto, pero fue el suficiente para tomar nueva fuerza y salir en su tercer y último viaje misionero, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Es decir, volvió a visitar a los hermanos de Antioquía de Pisidia, de Iconio, Listra y Derbe, ahora por tercera vez, confirmando a todos los discípulos. Cuando usted lee la carta a los Gálatas, sepa que esa carta fue escrita antes de su tercera visita, después de haberlos visitado en 2 oportunidades. Ahora, en los 5 últimos versículos del capítulo 18, Lucas centra su atención en un judío de la costa mediterránea de África, en la ciudad egipcia de Alejandría, llamado Apolos. Alejandría era una ciudad
después de Roma, era la ciudad más importante del Imperio Romano y la ciudad principal de Egipto. Allí había numerosos judíos, se dice, algunos hablan de que había 1 millón de judíos aproximadamente. Y por supuesto era un centro cultural e intelectual, no solo del imperio, sino también del judaísmo. Pensemos, por ejemplo, que allí se llevó a cabo la primera traducción de las escrituras hebreas al griego, la que se llama Septuaginta. Y esto se hizo para facilitar el estudio y la comprensión de las escrituras a los que eran judíos, pero que ya no hablaban hebreo, sino que hablaban griego. Allí había sido educado Apolos, no solo en su fe judía, sino también en toda esa cultura griega. Él conocía también la literatura griega, recibió una educación similar a la que recibió el apóstol Pablo. Nos dice el texto que él era poderoso en las escrituras, es decir, él era un experto en las escrituras sagradas, no solo en su conocimiento de las mismas, sino también en su interpretación. Tal vez como un don natural, pero potenciado por su fervor y pasión, era considerado, nos dice Lucas, un varón elocuente. Habiendo sido instruido en el camino del Señor, nos dice en el versículo 25. Ahora, por Hechos capítulo 2, versículo 10, sabemos que en Pentecostés había judíos y prosélitos de Egipto, y que estos, al volver a su tierra, hicieron lo que hacen todos los discípulos. ¿Qué es lo que hacen los discípulos del Señor? Predicar, anunciar, testificar, proclamar a Cristo. Así fue como Apolo fue instruido en el camino del Señor y transformó esto en la pasión de su vida. Nos dice Lucas en el versículo 25 que Apolo, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Detengámonos un momento aquí, porque Juan el Bautista había proclamado el bautismo de arrepentimiento. Este no es el bautismo cristiano, ya que nuestro bautismo es nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Es un bautismo de fe en Cristo Jesús. Juan el Bautista no conocía eso. Juan el Bautista, el arrepentimiento era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo cristiano es identificación con Cristo. Es distinto. Apolo había sido enseñado correctamente sobre la persona de Jesús. Sabía de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte y su resurrección. Pero él desconocía la obra del Espíritu Santo en el progreso del reino de Dios. Tenía una enseñanza incompleta, ya que conocía el contenido del Evangelio, pero no había aprendido de su importancia para la vida cristiana. Es decir, él desconocía aspectos importantes que nos son evidentes cuando aplicamos el Evangelio a nuestro diario vivir. Hay una diferencia. Puedes conocer la doctrina y la puedes conocer muy bien, pero si esa doctrina no es aplicada a tu vida en el aquí y en el ahora, significa que no la conoces en absoluto. Ese conocimiento parcial no te sirve. Bueno, Apolo no lo sabía. Él había sido enseñado así. Y eso era lo que él repetía con fervor a quien quisiera escucharle. Pero al oírlo Aquila y Priscila, inmediatamente ellos se dieron cuenta de las falencias del mensaje que estaba proclamando Apolos. Ahora, ellos no lo criticaron a sus espaldas. No se codeaban ahí en la banca cuando estaban sentados mientras escuchaban a Apolo. No se codeaban y se miraban así, miradas cómplices, diciendo: está medio raro el hermano Apolo. No hicieron eso. Tampoco le avergonzaron públicamente, ¿no? Tampoco lo menospreciaron. No hicieron nada de eso.
Miremos con cuánta delicadeza procedió este matrimonio ejemplar. Versículo 26 del capítulo 18 de Hechos. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Miren qué hermoso, qué delicadeza. No sabemos cuánto tiempo de creyente llevaba Apolos, pero es evidente que él no era un neófito, no era un recién llegado a la fe. Él había sido instruido en el camino del Señor. El Evangelio había llegado a Alejandría, allá al norte de África, a Egipto, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos capítulo 2. Ahí habían prosélitos y habían judíos que venían de Egipto, y eso al volver habían llevado el Evangelio, y esa enseñanza había recibido Apolos. No era un neófito, él sabía, pero su saber era incompleto. Pero hermanos, gracias a Dios por los Apolos de hoy, por hombres y mujeres que a pesar de no saber todo, sin embargo, perseveran en compartir lo que sí saben. Mire la teología que sabía del ciego de nacimiento curado por Jesús. ¿Cuánto él sabía de teología? Ciego de nacimiento. Le dijeron, mira, da gloria a Dios, ese hombre es pecador. Miren, si es pecador, yo no lo sé. ¿Sabes qué sí sé? Yo antes era ciego y ahora veo. No sabía mucha teología, pero él sabía que había un antes y un después en su encuentro con Jesús, y eso lo compartía. Gracias a Dios por los Apolos de hoy, hombres y mujeres que tal vez no sepan todo, pero lo poco que saben lo comparten. Lo comparten. Pero también, hermanos, gracias a Dios por los matrimonios como el de Priscila y Aquila, que disponen su hogar para la edificación de los santos. ¿Cuánta falta hacen estos hogares hoy? Porque muchas veces, y triste es decirlo, en los hogares donde se forman muchas veces malas asociaciones, se da lugar a la lengua desmedidamente, sin ningún freno, y nacen rumores, chismes y cuánta mugre. El hogar de Priscila y Aquila no era así. Ellos escucharon a Apolos, que no hablaba conforme al Evangelio. Habían algunas cosas deficientes en su mensaje. Entonces lo invitaron. Deben haberlo invitado a comer. Y ahí en conversación les pusieron más exactamente. Seguramente fue algo repetido. Ahora, también, gracias a Dios por aquellos que tienen un espíritu humilde y enseñable como el de Apolos. Porque, hermanos, todos nosotros estamos en un camino en el cual estamos aprendiendo. Ninguno de nosotros puede decir, yo hermano, yo ya sé, me he leído la Biblia no sé cuántas veces, he estudiado, he leído mucho. No hay cosa que yo no sepa. Desvarío, estoy loco. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Y hay cosas que hoy no sé y que mañana Dios va a poder revelármelas, y no me las revela hoy día a causa de mi inmadurez en algunos aspectos de la vida. Entonces estamos aprendiendo, pero muchas veces, lamentablemente, en vez de tener un espíritu humilde y enseñable, somos tercos y orgullosos y no queremos escuchar. Apolo no era así. Él era un hombre que conocía la ley al revés y al derecho. Él conocía la palabra del Señor. Él conocía los hechos principales de Jesucristo. Sabía estas cosas muy bien.
y además conocía de la cultura de su tiempo. Él podía citar a los eruditos griegos de su tiempo de memoria. Conocía estas cosas. Hablaba, lo más probable, hablaba más de un idioma. Sin embargo, ante este matrimonio, y nótese, eran judíos, sí, pero Aquila y Priscila eran del Ponto, eran del norte de Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Y Apolos era de Alejandría, era del norte, pero del norte de África. Habían costumbres distintas, eran judíos, sí, pero tal vez hasta tenían modos y formas de expresión distintas. Pero para Apolos, él tenía un corazón para el Señor. Era humilde, era enseñable. Y él se dispuso a oír y a aprender de este matrimonio judío. Fruto de estas reuniones en el hogar de Priscila y Aquila, Apolos quedó ahora animado y listo para seguir con su servicio a Dios. Y tan animado quedó que no le bastó con cruzar el Mediterráneo, porque para pasar de Alejandría a Efeso, donde llegó, tenía que cruzar el Mediterráneo. No le bastó. Él ahora quiso cruzar el mar Egeo para compartir el Evangelio en la Europa recién alcanzada por el Evangelio. El viaje que Pablo había hecho de Corinto a Efeso, Apolos lo quería hacer al revés. Él estaba en Efeso y quería ir allá a la región de Acaya. Quiso ir allá y a la región de Acaya, que ya tenía dos importantes núcleos cristianos, uno en el puerto de Cencrea y otro en la ciudad de Corinto. Notemos el entusiasmo de los hermanos en Efeso, en el versículo 27. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Mire el ánimo, como un ánimo contagioso. Aquila y Priscila lo enderezan, por decirlo así, un poco el mensaje, la doctrina que tiene Apolos. Esto anima a Apolos, pero los hermanos lo animaron más, porque Dios puso en el corazón de Apolos ir allá ahora a Corinto, a Acaya. Gracias a Dios por los hermanos que animan. Nunca se sabrá la importancia de esos hombres y mujeres anónimos que animan a los siervos de Dios para que continúen con la obra que Dios les ha llamado a hacer. A veces nos preguntamos y decimos, yo no sé qué don tengo, no sé, y yo les creo, porque a veces puede ser. Pero mira, si no sabes que no tienes un don, ¿por qué no te animas? Y valga la redundancia, ¿por qué no te animas a animar a otro? Y para eso te sugiero dos cosas. Conoce las Escrituras. Y la segunda, ora por esa persona. Ora por ese hermano. Y si tú conoces la Escritura y oras por ese hermano, no tengas ninguna duda que en tu encuentro con él lo vas a animar. Gracias a Dios por esos hermanos. Muchas veces estos son más preciosos que un hermano. Son más valiosos que dinero en el banco. Son hombres y mujeres valiosos en la iglesia de Dios. Porque, hermanos, no somos ángeles, ninguno de nosotros. No somos superhéroes, somos hombres y mujeres hechos de barro, frágiles. El autor de Hebreos dice que Dios se acuerda de que somos polvo, nada, pero Dios ha querido usarnos para su gloria. Y hay momentos en los cuales necesitamos ese ánimo, ese apoyo especial de nuestros hermanos. Nos anima cuando estamos en dificultad,
nos anima cuando estamos enfermos, cuando estamos en la soledad. Hermano, y estar en la soledad no siempre significa estar solo, porque a veces te vas a sentir así, rodeado de gente. Te sientes solo y te sientes abatido, pero viene tu hermano y una palabra de aliento. ¡Qué bendición! Resultado de esta labor tan poco vistosa, esto de dar ánimo no es algo vistoso. Predicar es algo vistoso, pero animar a otros, eso no es vistoso. Muchas veces queda entre los dos nada más. Pero el resultado de esta labor, Apolo continuó su ministerio y él fue de gran bendición para el pueblo de Dios, según leemos los versículos 27 y 28, porque nos dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por eso que el apóstol después le escribe a los corintios: yo sembré, a Apolo ¿qué hizo? Regó. Él abrió camino, él abrió obras ahí en Corinto. En medio de esa oposición lo echaron de la sinagoga, se fue a la casa de al lado y ahí estaba con dudas: ¿me pasará lo mismo que en Tesalónica? ¿Me pasará lo mismo que en Filipos? Entonces tiene una visión de Dios que le dice: Pablo, no temas, yo estoy contigo, habla y no calles. Eso comenzó a hacer Pablo en Corinto. Habló y no calló. ¿Por qué? Dios le dijo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero luego que él se va, Dios envía ahora, pone en el corazón de Apolos el ir a Corinto. Pero antes fue a Efeso. ¿Por qué? Porque ahí había un matrimonio que iba a hablar con él y le iba a enderezar y aclarar las cosas para que llegara allá no solamente fervoroso y animado, sino con una doctrina correcta. Y Pablo puede decir después: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Ves? Cómo las escrituras pueden entenderse y comprenderse. Ahora bien, la vida cristiana, hermanos, es eso, es vida. Y no hay nada tan variado en la vida como la vida misma. Tome un día de su vida, cualquier día, de la mañana, desde que está consciente en la mañana hasta en la noche cuando se va a acostar, y va a ver que ese día pasaron muchas cosas y que no fue ni de cerca igual al día anterior. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta porque no nos detenemos a reflexionar. Pero la vida es variada. Aquí nosotros vemos rostros que a veces se esfuerzan por sonreír y por ver la vida con optimismo. Pero si están vacías de Cristo, estos son esfuerzos inútiles y vanos. En el servicio del Señor también se pasan sinsabores y angustias, pero Dios ha prometido estar con los suyos. Recuerda, con Él estaré yo. ¿Dónde? En la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Pablo experimentó la presencia de Dios en sus momentos más difíciles y al parecer Corinto destaca por ser un lugar donde Pablo casi desiste, casi tira la toalla, casi abandona la misión, pero Dios le fortaleció. Lo mismo sigue haciendo Dios con sus siervos. Cada hombre y mujer que se determina a cumplir su llamamiento y honrar así a su Señor, padecerá persecución, pero Dios está con él, le animará y fortalecerá. Eso lo vemos repetidamente en las Escrituras, y si tenemos memoria, recordaremos momentos en los cuales la presencia de Dios en nuestras vidas nos fue más evidente que en otras oportunidades. Eso nos ha pasado. ¿Cómo entonces reaccionamos nosotros?
¿Qué notas de gratitud se desprendió en medio de nuestro servicio a nuestro fiel compañero y consolador? Jacob, cuando fue perseguido y temía por su vida, él hizo votos a Dios. Lo mismo hizo David. 2 veces en el Salmo 116 repite el mismo concepto. En el versículo 14 y 18 dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Y en el Salmo 22, versículo 25, David afirma: mis votos pagaré delante de los que te temen. Ahora bien, Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Estos votos, estas promesas, no son para obtener algo de Dios, sino que son el resultado de un corazón agradecido. Todos estamos familiarizados con las promesas. Hicimos votos de fidelidad en nuestro matrimonio, pero no nos obligamos a cumplirlo por el voto en sí, sino porque hemos prometido amar. Y esto se arraiga aún más cuando nos sabemos correspondidos, amados y honrados. Y así ya no sabemos distinguir el amor de la gratitud. Ahora, si esto es así en una relación horizontal, en una relación humana, ¿cuánto más en esta relación vertical, esta relación con Dios y esta relación interna con Dios? Dios nos ama y nos ama siempre. La gratitud a Dios debería darse por descontado. Entonces, ¿cómo lo traducimos a votos o promesas motivados por la gratitud? Preguntémonos, ¿hemos prometido algo a Dios? Y lo segundo, ¿lo estamos cumpliendo? Otra cosa que aprendemos en este pasaje es que sin importar la condición o calidad del verdadero creyente, este no se manda solo ni hace lo que más le conviene. Tal como nos enseña nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, en el artículo 26, numeral 5, que quienes Él ha llamado le rinden obediencia a Él. Está hablando de Cristo. Y aquí cito de la misma confesión, dice: Él ordena a estos llamados a formar sociedades particulares o iglesias que promuevan su bien común y a participar en la adoración pública que Él requiere que ellos lleven a cabo mientras están en el mundo. Así, siendo parte de una congregación, pueden y deben obedecer el mandato divino expresado claramente en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo era un apóstol, pero él tenía lazos que nunca cortó con su iglesia en Antioquía y a ella le reportaba. Al término de cada viaje misionero, Pablo iba ahí a la iglesia de Antioquía y le decía: hermano, esto es lo que ha sucedido en este viaje misionero. Daba cuentas. Por último, como congregación debemos buscar y requerir ejercitarnos en animarnos y consolarnos unos a otros. Esto es algo que debemos buscar conscientemente, deliberadamente. Esto no solo es posible cuando la palabra de Dios, esto solo es posible cuando la palabra de Dios sobreabunda en nuestros corazones. El apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, le dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuando esto es así,
entonces nos podemos animar, exhortar y consolar mutuamente. ¿Qué iglesia, hermanos, será esa? Pues a pesar de que esté asediada por el mundo y el pecado y bajo el ataque permanente de Satanás, continuará vigorosa y fuerte, sirviendo porque sus miembros han aprendido a usar sus dones para la edificación mutua. 3 cosas aprendemos de este pasaje. Gratitud a Dios. Y mediante esta gratitud se evidencia con votos y promesas que nosotros hacemos libremente de nuestra propia voluntad. Pero cuidado, Eclesiastés 5, 4 y 5, cumple lo que prometes. No seas insensato. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque buscamos el favor de Dios? No, porque estamos agradecidos con Él. Él lo ha hecho tanto bien. Es algo íntimo y personal entre nosotros y Dios. Un indicador de esto es nuestra vida financiera. Es un indicador, no es el único, pero es un indicador de esto. Esto lo aprendemos entonces en este pasaje. Otra cosa que aprendemos que es la sujeción. No importa quiénes seamos, los dones que tengamos, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, siempre está sujeto a una iglesia local. Siempre. Es lo que nos enseñan las Escrituras y es lo que creemos como congregación, está en nuestra confesión de fe. Lo tercero que aprendemos aquí es que necesitamos entre nosotros el ministerio de ánimo y de consolación, de exhortación, de animarnos unos a otros. Miren lo que lograron estos hermanos de Éfeso al confortar, al animar a Apolos. Apolos cumple el ministerio para el cual Dios lo había llamado y él fue de gran bendición. Pero esto no lo vamos a hacer si desconocemos las Escrituras. No lo vamos a poder hacer. Entonces, hermano, ¿qué de ti y de mí? Queridos hermanos, podemos cambiar. Si en estos aspectos hay cosas en las cuales estamos fallando, podemos cambiar. Por la gracia de Dios podemos volvernos a Él. Consideremos hoy nuestro andar y en aquellas áreas en que hemos fallado o que estemos fallando, resolvamos entonces volvernos al Señor. Porque, una vez más, no hay verdadera conversión si no hay arrepentimiento. Y solo con arrepentimiento podremos completar nuestro ministerio para la gloria de Dios, para el bien de la iglesia y para la bendición de sus hijos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dios nos bendiga. Oremos.